clases. Vamos a abrir nuestras Biblias, donde tuvimos la lectura, Jueces capítulo 9. Hemos estado estudiando, hermanos, acerca de Abimelech. Ya terminamos con Gedeón. Gedeón fallece, si ustedes recuerdan, Gedeón muere y deja 70 hijos. 69 de ellos son asesinados públicamente sobre una misma piedra a manos de su medio hermano Abimelech. Pues Abimelech también era hijo de Gedeón, que también su nombre es Jerobaal. Entonces Abimelech era hijo de Gedeón, medio hermano de los 69 que asesinó. Quedó uno solo, un hermano que huyó, escapó, se escondió, que era el hijo menor de Gedeón. Su nombre era Jotam. Si recordamos, la semana pasada Jotam había subido, de hecho desde hace 15 días estamos estudiando, o 3 semanas con esta, hemos estado estudiando acerca de Abimelech y la parábola de los árboles, acerca de esta maldición. Jotam dio la parábola de los árboles en forma de maldición en contra de el pueblo de Siquem y en contra de Abimelech, el ahora supuesto, el presunto rey. Entonces, vimos la semana pasada la interpretación de ese... Gracias. Vimos la semana pasada la interpretación de esa parábola de los árboles y el día de hoy vamos a ver la conclusión de la parábola o la culminación, el cumplimiento de la parábola. Entonces vimos la parábola, la interpretación de la parábola la semana pasada y hoy veremos el cumplimiento de dicha parábola. Entonces, vamos como ya mencioné, abrir nuestras Biblias ahí. Ahora, el día de hoy posiblemente sea un poco más largo que lo usual. Se los digo de una vez, la razón es porque vamos a abarcar todo el capítulo hasta el final. Entonces estamos hablando del versículo 26 hasta el versículo 57. Es muy raro que yo utilice tantos versículos en un solo sermón. Sin embargo, es necesario, hermanos, porque de no ser así, no vamos a tener una continuidad de lo que hemos visto. Es necesario terminarlo hoy. Entonces, hemos visto la parábola de los árboles, la interpretación de la parábola de los árboles, y hoy vemos el cumplimiento de dicha parábola. El día de hoy también vamos a estudiar acerca de un nuevo personaje que simplemente aparece aquí en el capítulo 9 y no lo volvemos a ver mencionado nuevamente en ninguna parte de la Biblia. Este personaje se llama Gaal. Gaal. Y obviamente lo pueden ver desde el versículo 26, donde vamos a iniciar nuestro estudio. Entonces vamos a ver un poco acerca de este individuo, qué fue lo que hizo. En cuestión a su persona como tal, no sabemos casi nada más que un par de cosas, porque pues, no se menciona en ningún otro lugar fuera de este. Entonces vamos a ver este nuevo personaje. Recuerden que Dios había puesto un espíritu maligno, Dios levantó un espíritu maligno para que éste hiciera disensión entre Abimelech y sus constituyentes de Siquem. Entonces Dios mandó a este demonio para que él hiciera este problema entre Siquem y Abimelech. Pero no fue el único. Dios utilizó también a este hombre Gaal, hijo de Ebed, que podemos ver ahí en el versículo 26, como instrumento suyo para levantar una insurrección. Podríamos decir un golpe de estado, más o menos, pero no existía tal cosa en aquellos años como lo conocemos hoy. Entonces llamémoslo simplemente una insurrección dentro del gobierno de Abimelech. Entonces Gaal es instrumento también de Dios para llevar a cabo dicha insurrección. Vamos a estudiar esto en esta noche. Vamos a comenzar con una oración. Señor Padre, gracias le damos
porque estamos aquí reunidos, podemos alabarle, honrarle, glorificarle, aprender acerca de su persona, aprender acerca de su Hijo Jesucristo cada día más. Le pedimos, Señor, que por medio de su Espíritu Santo nosotros podamos comprender las verdades que se encuentran en este capítulo, en esta sección que estudiaremos hoy, que comprendamos un poco también acerca de la historia de Israel y de la situación de su gobierno, que tenía tantos problemas. Señor, pero a pesar de eso comprendemos que usted dio su providencia y siempre tuvo su mano sobre su pueblo y sobre nosotros hoy y sobre todo. Gracias, Señor, porque usted está en control. En nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Permítanme un momento, hermanos, se me está yendo la voz. Muy bien, vamos a comenzar con el versículo 26. Y Gaal, hijo de Ebed, vino con sus hermanos y se pasaron a Siquem. Y los de Siquem pusieron en él su confianza. Claramente, Gaal no es originario de Siquem. Él y sus hermanos llegaron a este lugar. Tenemos que entender una cosa. Siquem como tal no era un poblado israelita. Estaban bajo control de Israel por muchos años, pero de forma original ellos no tenían un gobierno israelita ni formaban parte de Israel. Ellos, los habitantes de Siquem, ni siquiera eran judíos. Los habitantes de Siquem eran cananitas, es decir, los enemigos de Israel. Esto es antes de que Israel obviamente invadiera sus tierras y tomaran posesión de ellas. Siquem entonces nunca fue judío, pero por muchos años habían estado bajo el control de gobierno judío. Aparentemente Gal, por lo que vamos a ver en unos momentos, es totalmente cananita. El nombre Gal significa contención, también significa abominación. Entonces, estas son las dos definiciones del nombre Gal. Imagínense ponerle a su hijo así. ¿Cómo le vas a poner a tu hijo? Le voy a poner Gal. ¿Y eso qué significa? Contención. ¿Qué significa? Significa abominación. ¿Cómo le pusiste? Se llama abominación. Okay. Pero así le pusieron. Ese es el significado de la palabra del nombre Gal, abominación. Yo nunca le pondré así a mí, imagínate nada más. Entonces, ciertamente, él honró el significado de su nombre. ¿Por qué? Porque Gaal era abominación delante de Dios a causa de su idolatría, porque él era idólatra. Y también él le hace honor a su nombre por cuestión de contención, porque él puso y trajo contención entre Abimelech y sus subordinados en Siquem. Al llegar a Siquem, Gaal y sus hermanos les generan confianza a la población de ese lugar. Y con esta confianza que tenían, Gaal comenzó a ser de influencia, trayendo contención, haciendo sedición entre ellos y el gobierno de Abimelech. Vamos a comenzar con el versículo 27. O continuar con el 27, perdón. Y saliendo al campo, vendimiaron sus viñedos y pasaron la uva e hicieron fiesta. Y entrando en el templo de sus dioses comieron y bebieron y maldijeron a Abimelech.
esta sección que vamos a ver nosotros hoy es muy interesante, puesto que Dios hace llevar a cabo la maldición de Jotam en 3 días. Lo que estamos viendo aquí en el versículo 27 sería el primer día. ¿Okay? Entonces vamos a verlo, es más, lo vamos a ver así. Otra vez, Dios hace justicia y lleva a cabo la maldición de Jotam en 3 días. Este es el primer día, versículo 27. El segundo día lo vamos a ver en el versículo 34. Dice: levantándose pues de noche Abimelech y todo el pueblo. El 33 dice: y por la mañana al salir el sol, es decir, día 2. ¿Okay? Entonces, primer día lo vemos en el versículo 27. Día 2 lo vemos en el versículo 33. Y el día 3, el último día, lo vemos en el versículo 42. Versículo 42 dice: aconteció el siguiente día. ¿Sí? Entonces, la justicia de Dios para ser bueno, la maldición de Jotam tardó 3 días. Y en 3 días Dios totalmente destruyó a Abimelech y destruyó a Siquem, llevando a cabo la maldición en cumplimiento. Jotam había dicho: Abimelech es una zarza, es un vil arbusto que no sirve para nada más que para incendiarse. Y cuando él se encienda, él va a destruir a todos los árboles que lo han escogido como rey, es decir, a sus constituyentes, sus súbditos. Y en cambio, sus súbditos lo van a quemar a él. Esa era la maldición, que se iban a matar entre ellos. Abimelech iba a matar a los de Siquem y Siquem iba a matar a Abimelech. Esa era la profecía, la maldición. Esa maldición se cumplió en 3 días. Entonces, regresando, ahora sí estamos en el versículo 27. Muy interesante el versículo 27. Básicamente, aquí vemos que los de Siquem acaban de levantar una cosecha. Ellos levantan o hacen la cosecha de la uva en el hemisferio norte, que obviamente eso es parte de Israel. En el hemisferio norte lo hacen empieza a finales de meses de agosto y ellos tienen el tiempo de la siega hasta finales de octubre. Entonces, finales de agosto hasta mediados finales de octubre. Entonces, ese es el tiempo cuando esto sucedió. Entonces, ellos cosecharon estas uvas y celebraron la cosecha. Eso es muy normal en una gran cantidad de culturas alrededor del mundo. Las culturas agrícolas, las culturas que realmente se dedican al campo, muchos de ellos hacen celebración cuando ya se hizo la cosecha, porque esto implica que hay dinero, y hay comida, y hay bendición. Entonces, gracias a Dios por esa cosecha. Sin embargo, en el caso de estos, la celebración de la cosecha no fue gracias a Dios para ellos. Dios les proveyó esa cosecha, pero ellos no estaban pensando en el Dios verdadero. Ellos estaban pensando en su falso Dios Baal Berit. Entonces dice el versículo 27 que ellos entraron al templo de Baal Berit y que ahí estaban celebrando básicamente la cosecha de la uva. Y se estaban emborrachando y estaban bebiendo y estaban dándole gracias a su Dios Baal Berit por esta cosecha. Y entre conversación surge una conversación muy interesante. La conversación de la política. Y déjenme decirles que esto es muy normal. Déjenme decirles, y ustedes saben esta verdad, si ustedes se ponen a platicar, especialmente los hombres, las mujeres también lo hacen, pero no tanto, pero los varones, si tú hablas con un varón después de que es un adulto pensante y tiene medio cerebro,
Tú hablas con un varón y tienes una relación con ese varón, muy rápidamente va a empezar la conversación de la política. Siempre. En hombres eso es normal y usted varón lo sabe. En algún punto de su relación con un amigo, usted va a escuchar el punto de lo que es lo que él cree políticamente. Lo acabo de vivir esto la semana pasada. Escuché más de política la semana pasada, híjole, bola de hombres chismosos. Y siempre es lo mismo. Este partido político que tenemos ahorita es malo. Deberíamos de regresar al partido que estuvo a favor de México por 70 y tantos años. Ya saben cuál es. Porque el que estuvo después también fue pésimo. Y siempre hay política. Ay, ¿y cómo que ves de Andrés Manuel? ¿Te cae bien Andrés Manuel? No, hombre, Andrés Manuel es esto y nos vamos a regresar al PRI. Entonces, a menudo hay este tipo de conversaciones con los hombres, hablando acerca de la política del país y todo este tipo de cosas. Es común. Esto fue lo que sucedió aquí con Abimelech, con Gal. Entonces él se sienta, están dándole gracias a su dios Baal Berit y están hablando y le tienen confianza, y en la plática y en la amistad surge el tema de la política. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Versículo 28. Y Gaal, hijo de Ebed, dijo: ¿quién es Abimelech? O sea, el partido actual, ¿sí? El partido que está ahorita en poder. Y Gaal, hijo de Ebed, dijo: ¿quién es Abimelech? ¿Y qué es Siquem para que nosotros le sirvamos? Está diciendo, ¿qué? ¿Yo ser súbdito de Abimelech? No, si ese es el partido moderno. Ese es el partido moderno. Y fíjense lo que dice: no es hijo de Jerobbaal, es decir, judío, y no es Zebul ayudante suyo. Zebul es el gobernante de la zona, el gobernador, y eso vamos a leerlo de una vez. En el versículo 30 dice: cuando Zebul, gobernador de la ciudad. Entonces, Zebul era un judío, un hebreo, que estaba a cargo como gobernador de la zona. Y teníamos aquí al rey, Abimelech, era medio judío, porque su mamá era cananea y su padre era judío. Entonces era pocho, ¿sí? Era de mitad y mitad. Entonces, el asunto aquí de Gaal es que él está diciendo: mira, es que él es judío, y su gobernador Zebul, él también es judío. ¿Qué estamos haciendo sirviéndoles a ellos, a este actual partido político? Fíjense que lo que dice después: servir a los varones de Amor, padre de Siquem. Ok, ¿quién es Amor? Amor viene siendo el fundador de la ciudad de Siquem. Podemos ver la vida acerca de esto en el libro de Génesis. En el libro de Génesis nosotros podemos ver acerca de Amor. Génesis capítulo 35. Antes de irnos allá, es decir, que lo que está diciendo aquí este amigo, está diciendo: miren, el partido político de judíos no nos gusta. Regresemos a servir y a gobernarnos como en tiempos de Amor. Vamos a servir a los varones de Amor. Vamos a regresar a ese partido político que estuvo sobre nosotros por tanto tiempo. Ya no queremos política judía, queremos política cananita. Entonces, vamos a verlo. Génesis 34, aquí hay mención de Amor. Génesis 34, versículos 25 al 29. 34, 25 al 29.
Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida, mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquem, su hijo, los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de la casa de Siquem y se fueron. Ya están poniendo más o menos atención a quién es Hamor y quién es Siquem. Entonces, esto es muy interesante. Entonces, Hamor viene siendo padre de Siquem, es decir, el fundador de también el poblado de Siquem. Entonces, ellos eran cananitas completamente. Siquem originalmente no era judío, era cananita. Y dice, fíjense, dice, servid, en el versículo 28 de Jueces 9, dice, servid a los varones de Hamor, padre de Siquem. Entonces él está diciendo, en vez de servir a estos judíos, sirvan a la descendencia de Hamor. Pero ¿quién es la descendencia de Hamor? Sorpresa, es Gaal. ¿Sí? Gaal es descendiente de Hamor y sus hermanos que con él estaban. Entonces él está buscando abrirse paso dentro del mundo político. Y él está buscando su propia promoción para tener el liderazgo de Israel y adjudicarse el trono. Ahora dice lo siguiente en el versículo 28, dice, pero ¿por qué lo hemos de servir a él? Dice el 29, ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano. Entonces él, obviamente, por lo que dice el versículo 28 y el 29, él es descendiente de Hamor y de Siquem. Dice, pues yo arrojaría luego a Abimelech y diría a Abimelech, aumenta tus ejércitos y sal. Entonces, están adentro. Espero que les sirva su imaginación. Yo tengo mucha. Imagínense que están en el templo celebrando y dándole gracias a su falso dios Berit por la cosecha que han tenido, en vez de darle gracias al verdadero y único Dios por habérselo dado. Y dentro de esto están tomando, están alegres. ¿Y qué te parece el partido político actual? Es una basura el político actual, no nos sirve esto moderno. Y llega y dice, vámonos a regresar al partido político viejo. Yo soy de ese partido, voten por mí. ¿Sí? Y después dice, si yo fuese el mandatario, Abimelech, mira, no es nada para mí. Que venga con todo su ejército, yo aquí lo deshago. O sea que fue un reto. Fue un reto directo. ¿Y saben quién estaba ahí escuchando todo? Zebul, el gobernador. Y obviamente esto no le convenía a Zebul. ¿Por qué? Porque él iba a perder su posición como gobernador al instalarse el nuevo partido político. ¿Qué nos suena esto? ¿En México? Cuando entra el nuevo partido político, todos los que estaban trabajando dentro del régimen anterior pierden sus empleos. Porque entra el nuevo gobierno e instala su propia gente. Entonces a Zebul no le convenía. Entonces se llenó de ira. Dice el versículo siguiente. Cuando Zebul, gobernador de la ciudad, oyó las palabras de Gaal, hijo de Ebed, se encendió en ira. ¿Y qué fue lo que sucedió? Obviamente, pues va a ir con su patrón y le va a decir, patrón, esto es lo que se dijo, haga algo, porque si no yo voy a perder mi posición. Versículo 31. Y envió secretamente mensajeros a Abimelech diciendo, he aquí que Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos han venido a Siquem, y aquí que están sublevando la ciudad contra ti. Es decir, están levantando insurrección. Y fíjense la sugerencia que da el gobernador al rey. Levántate pues ahora, de noche, tú y el pueblo que está contigo, es decir, tu ejército, y pon emboscada en el campo. Y por la mañana, al salir el sol, la madrugada,
y cae sobre la ciudad, y cuando ella y el pueblo que está con él salgan contra ti, tú harás con él según se preste la ocasión. Entonces está diciendo, mira, rey, estos amigos se están levantando en armas porque este cuate Abimelech viene a tomarme mi posición como gobernador. Entonces, ¿qué voy a...? Yo le sugiero, señor rey, señor presidente. Este cuate entonces estaba fungiendo como secretario de la defensa. Es lo que estaba haciendo este amigo. Él era secretario de la Defensa Nacional en ese momento y le sugiere al líder, le dice, tú te conviene ir y agarrar tu ejército y ahorita mismo en la noche hacer una emboscada y ahí quedarse, y en la mañana cuando se despierten pues manifiesta tu poder y haz lo que la regalada gana se te pegue a hacer con ellos. Dice, según se te preste la ocasión, ¿eh? Lo estoy parafraseando a nivel calle. Ok, continuamos. Entonces, el versículo 34. Levantándose pues de noche Abimelech, es decir, tomó la sugerencia. Levantándose pues de noche Abimelech y todo el pueblo que con él estaba, pusieron emboscada contra Siquem con 4 compañías. 4 compañías. Le tuve que pedir ayuda al hermano Víctor ahí con ese, porque yo no sé cuánto es una compañía de soldados judíos en aquellos años. Nos pusimos a investigar, yo no encontré nada. El hermano Víctor encontró una nota que decía que una compañía de soldados judíos era entre 70 y 250 efectivos. Entonces, vamos a suponer que son 250 efectivos por compañía, son 4 compañías, es decir, 1000 hombres. Pero suponiendo que es el mínimo de 70 hombres por compañía, serían 280. Entonces, un mínimo de 280 entre las 4 compañías o hasta 1000 en total. Me imagino que el número es más hacia 1000. Ok, entonces él toma estas 4 compañías, las pone alrededor de la ciudad y hace caso al secretario de defensa. Se ve el que estaba haciéndola como secretario, que es Zebul. Bien, entonces aquí estamos ya en el 35, o sea, es decir, al día siguiente. Dice, y Gal, hijo de Ebed, salió y se puso a la entrada, es decir, la mañana siguiente. Segundo día. Recuerden que son 3, este es el segundo. Levantándose pues, el tercero. Y Gal, hijo de Ebed, salió y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad. Y Abimelech y todo el pueblo que con él estaba se levantaron de la emboscada. Es decir, se hicieron manifestar. ¿Sabes qué? Aquí hay una emboscada. Y viendo Gal al pueblo, dijo a Zebul, he ahí gente que desciende de las cumbres de los montes. Y Zebul le respondió, tú ves la sombra de los montes como si fueran hombres. Dice, no, esos no son hombres. De hecho, se me hizo muy interesante. Hay una versión, no recuerdo si es la versión siriaca o la versión etiópica, no recuerdo. Pero hay una versión muy antigua que lo traduce de la siguiente manera. En vez de decir, tú ves la sombra de los montes como si fueran hombres, dice, es simplemente tu conciencia, tú estás tienes ya delirios de persecución, ¿no? Es la idea, y es tu conciencia la que te remuerde, y por eso estás viendo hombres bajar de los cerros, pero en realidad sí estaban bajando hombres. Volvió Gaal a hablar y dijo, he ahí gente que desciende de en medio de la tierra, y una tropa viene por el camino de la encina de los adivinos. Entonces, él está en la entrada de la ciudad de Siquem y cree que ve movimiento y Zebul le dice, no es tu conciencia, o sea, realmente no estás viendo nada, pero obviamente Zebul sabía. Y dice, mira, ahí viene una unidad de efectivos por el camino central, por el camino medio. Mira, hay otros que vienen acá por este camino también. Y fue cuando se dio cuenta que él estaba en problemas.
Gaal. Entonces dice el versículo... Ay, ¿qué está pasando? 38, mira. Y Zebul le respondió, ¿dónde está ahora tu boca con qué decís? ¿Quién es Abimelech para que le sirvamos? ¿No es este el pueblo que tenías en poco? Sal pues ahora y pelea con él. O sea que fíjense, cuando estaban en el templo de Baal Berit, el otro bien machito, Abimelech, mira que es Abimelech, que agarre sus soldados y que venga y yo aquí le hago lo que yo quiera. Y ahora cuando ya se ve rodeado por las unidades de efectivos, le dice Zebul, no, que no, muy machito. A ver, tú le tendiste el reto, tú le hiciste el reto. Ponte las pilas, pégate un tiro. No, que muy machito, ándale, ahí está. Y Gaal salió delante de los de Siquem y peleó contra Abimelech. Es decir, él dijo, ya hablé, ya abrí la boca. Y le habla a sus cuates. No, si estuviéramos aquí sería. Y todos se levantan y empiezan a correr hacia allá y pelean contra los de Abimelech. Y dice el 40 que perdieron. Dice, más los persiguió Abimelech y Gaal huyó delante de él y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta. Los soldados de Gaal habían perdido. 41, y Abimelech se quedó en Aruma, que es un poblado cercano, y Zebul echó fuera a Gaal y a sus hermanos para que no morasen en Siquem. Huyeron, pero nunca fueron capturados. Si hubiesen sido capturados, seguramente hubieran sido decapitados, que era por lo general lo más común. Entonces, Gaal y sus hermanos huyeron apenitas y no perdieron la vida. Bien. Vamos a continuar, versículo 42. Sí. Ahora, en el versículo 42 hasta el 49 tenemos el tercer día. Vamos a ver el tercer día. Versículo 42 al 49. Aconteció el siguiente día que el pueblo salió al campo y fue dado aviso a Abimelech. Por cierto, en el primer día vemos, en el segundo día vemos la caída o la muerte de Gaal. En el tercer día vamos a ver la muerte del pueblo de Siquem. Entonces Siquem muere primero. Vamos a ver. Aconteció al siguiente día que el pueblo salió al campo, es decir, el pueblo de Siquem. Y fue dado aviso a Abimelech, el cual tomando gente la repartió en 3 compañías. Primero llegó con 4 y ahora dice, no, nada más necesito 3. Y puso emboscada en el campo, y cuando miró aquí el pueblo que salía de la ciudad, y se levantó contra ellos y los atacó. Entonces, la misma población, los inocentes, hombres, mujeres, niños, que no tenían participación alguna en la situación, bueno, sí tenían participación porque eran constituyentes de Abimelech originalmente. Entonces él los veía como traidores. Entonces él derrama la sangre de ellos y básicamente con sus 3 compañías de efectivos hace una masacre y mata a todo habitante de Siquem. Vamos a verlo. Porque Abimelech y la compañía que estaba con él acometieron con ímpetu y se detuvieron a la entrada de la puerta de la ciudad. Y las otras 2 compañías acometieron a todos los que estaban en el campo y los mataron. En otras palabras, él dijo, ya la estrategia fue la siguiente. Ahora necesito 3 compañías de efectivos. Una compañía se va a quedar dentro de la ciudad y voy a matar a todos dentro de la ciudad. Pero los que se fueron al campo, los otros 2 compañías que tengo afuera se van a encargar de rematarlos.
Los de Siquem quedaron totalmente devastados. Sangre inocente fue derramada. Continuamos con nuestra lectura. Dice: ok. Y Abimelech peleó contra la ciudad todo aquel día y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba y asoló la ciudad y la sembró de sal. No solamente destruyó y mató a todo habitante, sino que cuando él la tomó dijo: ok, vamos a llenar toda esta tierra de sal. ¿Para qué? Para que no creciera nada, para rendir la tierra inútil. Esto rinde la tierra estéril. Y hay muchos lugares en la historia universal donde la sal ha sido utilizada para ponerse y causar esterilidad a ciertos terrenos del enemigo. Y esto es para que nunca nadie vuelva a vivir ahí, o por lo menos esa es la idea. Sin embargo, aunque Siquem fue destruido, años más tarde lo volvieron a reedificar. Pero bueno, esa es la razón por la cual le echo sal. Ahora vamos a ver, entonces, continuamos, versículo 46. Cuando oyeron esto, todos los que estaban en la torre de Siquem, recuerden, la torre de Siquem era como una fortaleza que se encontraba en las afueras del pueblo, como un cuartel general, o sea, militar, ¿no? Una fortificación. Dice: se metieron en la fortaleza del templo del dios Berit. Ok, a ver. Ellos tenían una fortaleza militar, la torre de Siquem. Y los que estaban ahí oyeron todo lo que estaba pasando y en vez de quedarse en la torre fortificada, se salen de la torre fortificada y van al templo de Baal Berit para buscar refugio en su Dios. Ellos creían tanto en su falso Dios que dejaron la fortificación para irse a un templo, porque ellos pensaban que iban a estar más seguros en el templo, protegidos por su falso Dios, que detrás de los muros de la fortaleza. ¿Y qué fue lo que pasó? Abimelech convirtió ese templo de Baal Berit en un horno y mató a todos. Vamos a verlo. Entonces subió Abimelech al monte de Salmón, él y toda la gente que con él estaba, y tomó a Abimelech una hacha en su mano y cortó una rama de los árboles y levantándola se la puso sobre sus hombros, diciendo al pueblo que iba con él, que estaba con él: lo que me habéis visto hacer, apresuraos a hacerlo como yo. Él les dijo: hagan como yo hago. Pum, 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 agarra el hacha, agarra un tronco, se lo echa al hombro. Hagan como yo hago, pero rápido. Todos agarraron su tronco y ahí van. Y fíjense lo que hicieron con el versículo 49. Y todo el pueblo cortó también cada uno su rama y siguieron a Abimelech y las pusieron junto a la fortaleza y prendieron fuego con ellas a la fortaleza, de modo que todos los que de la torre Siquem murieron, como unos 1000 hombres y mujeres. Hizo que el templo de Baal Berit se convirtiera en un horno y todos murieron. Murieron por el fuego o por inhalación de humo, pues no sabemos, pero murieron. Okay. Entonces, ahí vemos la culminación de Siquem y ya vimos la caída de Gaal. ¿Saben quién falta? Abimelech. La maldición es que Abimelech iba a matar a los de Siquem y los de Siquem iban a matar a Abimelech. Pero esto no ha terminado, Abimelech sigue vivo. Entonces vamos a continuar. Ahora vamos a ver la muerte de Abimelech de los versículos 50 al 57. Después Abimelech se fue a Tebes y puso sitio a Tebes y la tomó. En realidad muchas personas no entienden por qué, si el asunto era con Siquem, por qué él ahora busca
venganza o juicio en contra del poblado de Tebes. Tebes está aproximadamente unos 20 kilómetros al norte de Siquem. Entonces 20 kilómetros al norte no es mucho, en un ratito los caminas 20 kilómetros. Entonces dice que 20 kilómetros al norte está este lugar, Tebes. La idea que muchos comentaristas y pastores tienen es que Tebes había hecho una alianza, es la palabra que se usa. Aparentemente Tebes hizo una alianza con los de Siquem, y por lo tanto esta es la razón por la cual Abimelech termina atacándolos a ellos también. Entonces, continuamos. Después Abimelech se fue a Tebes y puso sitio a Tebes y la tomó. 51. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada, otra, al igual como la que tenían en Siquem, pero en otro poblado, a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad, y cerrando tras sí las puertas, se subieron al techo de la torre. Entonces todos los de ahí de Tebes dijeron: mira, este Abimelech aquí viene con su ejército, vamos a subirnos al techo, mano, porque ahí vámonos. Y vino Abimelech a la torre, y combatiéndola llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. ¿Por qué? Porque le funcionó en la primera torre. Entonces, usó la misma estrategia. Si yo le prendo fuego a la primera torre y todos murieron, pues qué fácil, ¿verdad? Entonces, ahora que estoy en la misma situación, voy a hacer lo mismo. Le voy a prender fuego para que todos se mueran. Pero tuvo un problema. Dice 53. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Pero todavía estaba vivo. Estaba así. Pero estaba vivo. ¿Sí? Y fíjense lo que dice en el 54. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó y murió. Ya habíamos visto esto, era una deshonra para un soldado o para cualquier varón, hasta eso, ser asesinado o matado por la mano de una femenina. Entonces esto era humillante. Él no podía morir a manos de una mujer. Entonces, ¿sabes qué? Atraviésame con tu espada para que no se diga que una mujer me mató. La situación es que cientos de años más tarde, Israel todavía tenía el entendimiento de que una mujer lo había matado. Y ahora nosotros, miles de años después, por lo que leemos en la Biblia, sabemos que una mujer lo mató. Entonces su deseo nunca se llevó a cabo. A través de los milenios, Dios ha permitido que su nombre siga siendo humillado una y otra vez, cada vez que se lee esta porción de la palabra de Dios, al saber que él fue asesinado por una dama. Entonces continuamos. 55. Y cuando los israelitas vieron muertos a Abimelech, se fueron cada uno a su casa. Pues sí, córtale la cabeza a la serpiente, todo se acaba. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Vieron que Abimelech ya había caducado y pues ¿qué hacemos? Pues vámonos al cantón, vámonos. ¿Ya qué hacemos aquí? Vámonos. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Versículo 56. Así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas. Y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobbaal. Dios llevó a cabo su justicia en contra de la vida de Abimelech, por lo que él hizo con sus hermanos y ciertamente por toda la sangre derramada de inocentes que él derramó.
Dios no se toma a la ligera el derramamiento de la sangre inocente. Hay muchos lugares en la Biblia que hablan de esto. Vamos a ver Deuteronomio 19:10. Deuteronomio 19:10. La palabra dice: para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado del derramamiento de sangre. Entonces, había derramamiento de sangre y no le iba a ir bien. Esto porque su corazón de Abimelech deseaba el mal, deseaba el asesinato. Él tenía esto en su corazón. En cuestión a los asesinos de sangre inocente, Isaías nos da una muy buena descripción del corazón y mente de este tipo de individuo. Vamos a verlo. Isaías capítulo 59. Y esta es una descripción excelente de todo ese tipo de personas. 59:7, Isaías 59:7 dice: sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente, sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos, sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Este era el corazón de Abimelech, esa era la mente de Abimelech. Él quería derramar y derramaba sangre inocente y no le fue bien. Dios le mató para honrar la maldición pronunciada de Jotam sobre Siquem y sobre Abimelech. Para tener un entendimiento objetivo para nuestra iglesia y darle un poco de aplicación, yo les puedo decir lo siguiente. No se preocupe por el partido político. No se preocupe por el PRI, ni el PAN, ni el PRD, ni ninguno. Últimamente, dice el libro de Daniel, que Dios pone reyes y quita reyes. Él pone reinos y quita reinos. Y Él los pone de un día para otro y puede destruirlos, como en este caso en 3 días o menos. Dios es grande y su justicia es perfecta. ¿Estoy diciendo que usted ignore la política de nuestro país? No. ¿Le estoy diciendo que ignore las leyes de nuestro país? Por supuesto que no. Lo que le estoy diciendo es que entienda que Dios está en control. Él pone a gente por instrumentos suyos para llevar a cabo su bendita y perfecta voluntad en nuestro país. Y también sepa usted que hay un juicio divino para aquellos que hacen derramamiento de sangre del inocente. Aquí en nuestra iglesia, aquí, hemos tenido varias familias que han sufrido este tipo de cosas a manos de personas malas. Entienda que Dios va a hacer venganza, una venganza perfecta, mucho mejor incluso que el juicio que los líderes políticos de esta nación y de cualquier otra puedan llevar a cabo. Todo está en las manos de Dios. Espero que esto haya sido una bendición para usted, que tenga una comprensión un poco más amplia de lo que sucedió en la vida de Abimelech,
del pueblo hebreo, y claro, con Siquem y sigo diciendo profecía, la maldición cumplida por mano y obra directa de Dios. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por su bendita palabra. Le pedimos, Señor, que nosotros podamos ir a nuestra casa edificados, entendiendo, Señor, su soberanía, aprendiendo cada día acerca de su soberanía. Gracias, Señor, porque podemos ver su magnificencia, Señor, su providencia para su pueblo. Gracias, Señor, por su justicia perfecta. Alabamos su nombre, Señor, y nos gozamos por ese juicio venidero para honra y gloria de su bendito nombre. Gracias por su salvación. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Dios y Rey. Amén.